Bueno, pues estamos aquí con Pedro Paredes para preguntarle por el nuevo sistema de recaudación de alimentos que consiste o sea, en algunos supermercados consiste en la donación de unas tarjetas para las familias y bueno, quería que nos comentase un poco por qué nace esta iniciativa y en qué consiste. Bueno, eso entra dentro del proyecto de la gran recogida de alimentos que tenemos el día 25 y 26 de noviembre, a final de este mes, todos los bancos a nivel nacional, como además inclusive este año es un poco especial porque es la 10ª edición que llevamos haciéndolo en todo el territorio español. Entonces, bueno, son las formas de donar que tienen las personas para echar una mano al banco de alimentos. Entonces va a haber supermercados donde se trabaja la manera tradicional, es decir, cualquier persona que lo desee pues nos puede donar físicamente el alimento que desee. Y luego hay otro método, el método que ya se puso en marcha con la pandemia para evitar el contacto físico, que era a través de los tickets de caja. Es decir, las personas donantes cuando van a hacer su compra al supermercado y van a pagarla en las cajas, pueden decirle a los profesionales, a las cajeras, de que añadan lo que quieran en el ticket de caja económicamente. Y ese dinero luego al final de la recogida se canjea por alimentos de primera necesidad según lo que hayamos cogido en el banco de alimentos y lo que nos falte, pues nos viene muy bien pues para completar toda esa cesta, digamos, básica que necesitamos a la hora de repartir a las personas beneficiarias. Pero Mercadona, en el caso este que me comentaba al principio, Mercadona da un paso más en el sentido de que las donaciones que se hacen por tickets de caja se van a transformar en una tarjeta sociedad. Esa tarjeta sociedad tendrá un importe determinado que lo estima el área social del Banco de Alimentos y el Banco de Alimentos se lo dará directamente a las personas beneficiarias para que puedan acceder pues, a alimentos que tal vez no son tan comunes como son los alimentos perecederos, que puedan comprar pescado, que puedan comprar verduras y frutas, que puedan comprar carne y demás. Entonces, es un sistema que ha implementado muy bueno en el sentido de que tiene mucho control porque hay una aplicación informática en la que nosotros en tiempo podemos saber qué se ha gastado en esa tarjeta, qué es lo que se han llevado, se puede bloquear, se puede añadir y viene muy bien pues para que esas familias puedan acceder a esos alimentos que normalmente no nos llegan al banco. Por lo tanto, ese paso más de innovación en la gran recogida, pues creemos que es muy buena. Es muy buena pues para esas familias que vamos atendiendo periódicamente, pues puedan tener alimentos nutritivos, esa cesta nutritiva que siempre comentamos que sea más completa. ¿Y se sabe qué presupuesto más o menos estima de Mercadona, o sea, perdón, el Banco de Alimentos y qué presupuesto tendrá las familias a la hora de poder adquirir alimentos? Bien, eso dependerá de la generosidad y del apoyo de todos los melillenses. Sí puedo decir que en anteriores ediciones la verdad que nos llena de satisfacción y de orgullo porque Melilla ha superado incluso a otras ciudades, a nuestra ciudad hermana de Ceuta o a ciudades como Soria, Palencia, Cuenca. Las superamos en donaciones en este sitio determinado, en este supermercado que es Mercadona. Por lo tanto, nos suelen felicitar y lo hago extensible a todos los melillenses que siempre nos apoyan en la gran recogida de que otra vez más se demuestra, además se demuestra objetivamente de que Melilla es muy solidaria. Cuando lo decimos normalmente en la rutina lo decimos por algo, ¿no? Entonces, bueno, pues esperemos que al menos sea como el año pasado, que eso nos vino muy bien para hacer tarjetas de 100 euros, de 150 euros, de 200 euros y eso el número de tarjetas final pues lo dependerá la generosidad y el apoyo de todas las personas que colaboren en la gran recogida. Pero vuelvo a repetir, es una iniciativa novedosa lo de la empresa Mercadona, muy, muy técnica, donde hay mucho control y donde se pueden acceder a alimentos que normalmente no nos llegan al banco. Por lo tanto, bueno, vamos a aprovechar que estáis aquí pues para animar a todos los melillenses a que el viernes 25 y sábado 26 de noviembre pues se acerquen a cualquier supermercado, habrá voluntarios debidamente identificados, se informará
Inclusive, como siempre decimos, las donaciones, ese perfil de forma de donar, pues lo anunciaremos pues para que la persona que quiera físicamente, la que quiera en ticket de caja o la que quiera a través de estos tickets de caja que se transforman en tarjeta sociedad, pues que nos apoyen, que al fin y al cabo, al final va a redundar en que atendamos a más familias. Vale. Este ejemplo de tarjetas de sociedad se ha emprendido quizá en otros bancos. Quería que me comentase si habéis estudiado esto y si no crees que quizá también podría ampliar un poco la desconfianza de los que colaboran. O sí. Vamos a ver, se lleva haciendo en otros bancos de alimentos, por ejemplo en Málaga, en Sevilla, en fin, los bancos de Andalucía, en todos los bancos que colaboren Mercadona y en los que Mercadona quiera participar en la gran recogida se va a hacer así. Ya lo hicimos el año pasado, la experiencia de este año que ha sido muy buena, según comentan las trabajadoras sociales del banco, pues porque, repito, solamente se pueden adquirir alimentos básicos, hay control ahora mismo a través de una aplicación informática de lo que se lleva consumido, de lo que se pueda ampliar más, de que se pueda bloquear, etcétera, etcétera. Y entendemos que sobre todo al final pues también evitar a ver cómo lo digo, evitar que haya malos entendidos, evitar que las personas vayan con bolsas a recoger alimentos, ¿no? Entonces, bueno, pues al final entendemos que es otro método más que tiene control, mucho control, y que, según nos comentan las trabajadoras del banco, es muy práctico para poder decirle, bueno, usted es muy necesitada, el Banco de Alimentos en este momento no tiene ese tipo de alimento, acérquese, le vamos a dar una tarjeta sociedad para que vaya y adquiera ese alimento, un alimento infantil que a lo mejor no tenemos en un momento determinado, o como decíamos anteriormente, un alimento perecedero. Pues son familias monoparentales donde normalmente se necesitan alimentos caros, pues a partir de ahí entendemos que funciona, y en este año ha sido una experiencia bastante buena. ¿Y sobre el perfil de los demandantes ha cambiado algo? Como me dices, son familias monoparentales, con muchos hijos, de qué perfil estamos hablando y de qué barrios sobre todo provienen. A ver, los últimos años, si nos ponemos desde la pandemia, pues sabemos que afectó a muchísimas familias, sobre todo de la hostelería, cierre de fronteras. Ahí fue un poco, ahí tocó a mucha gente, porque era inesperado, porque los colchones económicos que había en muchas familias eran muy pocos y de repente no puedes salir a casa, etcétera, etcétera. Eso volvimos a una normalidad, pero ahora estamos pues con conflictos bélicos, con una crisis energética exagerada, con una inflación que afecta a todos también por igual, en alimentos, en alquileres, en electricidad, etcétera, etcétera. Y hay muchas familias, incluso con recursos económicos, que es un poco el perfil que estamos viendo en estos momentos, incluso personas jubiladas, familias jubiladas, que no llegan a final de mes. Y tienen que, bueno, pues ahorrar, tienen que cambiar los hábitos, tenemos que cambiar los hábitos de consumo, pues porque todo ha encarecido. Y si antes pues íbamos en vehículo a algún lado, pues ahora no vamos, o vamos andando, etcétera, etcétera. Entonces ahora el perfil es de familia, incluso con recursos económicos, pero recursos económicos escasos, que no llegan a final de mes. Entonces, todo lo unido anteriormente a familias sin recursos, sin trabajo, etcétera, etcétera, pues ahora se nos une este tipo de familias. Por lo tanto, tenemos especial ilusión y alegría en que la gran recogida sea muy buena para afrontar un otoño-invierno que no sabemos, hay mucha incertidumbre y no sabemos qué va a pasar. El Banco de Alimentos han bajado las donaciones, han bajado la recuperación de excedentes industriales, que eso es de lo que vivimos los bancos, porque las empresas, las multinacionales, pues afinan más en cuanto a la fabricación de esos productos, y por lo tanto la gran recogida para los 54 bancos del territorio nacional para nosotros va a ser, o queremos que sea una gran entrada de alimentos que se puedan llenar la estantería y que podamos afrontar diciembre, enero, febrero pues con cierta garantía. ¿Y existen alternativas para las familias que tengan más urgencia para abastecerse de alimentos? Bueno, nosotros siempre le damos prioridad a eso. Es decir, cuando hablamos de familias necesitadas, hablamos de las más necesitadas.
hay perfiles que en momentos determinados no lo hemos podido atender porque hay otros perfiles mucho más necesitados. Lógicamente, el equipo de trabajadoras sociales del banco, pues eso es lo que estiman. Ellas están en contacto permanente con los centros de servicios sociales, con la oficina de atención a mujeres víctimas de violencia de género, a los centros educativos que tienen también su área social, y constantemente estamos atendiendo tanto vías de emergencia o a través de las entidades benéficas colaboradoras autorizadas que trabajan con el banco, pero siempre hay prioridades y son estos casos extremos que hemos comentado. Y sobre los convenios que tenéis, no entiendo si tenéis convenios firmados con otros bancos de alimentos, si tenéis ayuda por parte de la ciudad autónoma, ¿cómo os abastecéis de alimentos y de dinero? Bueno, nosotros todo es recuperación de excedentes industriales, como decíamos anteriormente, y donaciones. Donaciones de particulares, de empresas, gente anónima, gente que viene aquí al banco y nos dona. Eso estamos constantemente recibiendo. Es verdad que no como en otras ocasiones, como decíamos, pues porque esta crisis energética ha afectado a todo el mundo, entonces pues todo el mundo está apretándose el cinturón. Esas son nuestras líneas de entrada. Es verdad, como comentas, que los bancos de alimentos nos apoyamos muchísimo. Si a mí me hace falta leche en un momento determinado, pues normalmente llamo a Sevilla o llamo a Cádiz o a Málaga y le digo, oye, mandarme 2 o 3 palés de leche. Y estamos un poco ayudándonos, esa solidaridad entre bancos, pues también la tenemos en cuenta. Nosotros especialmente, hace ya unos años se creó la Federación Andaluza de Bancos de Alimentos, Ceuta y Melilla. Yo pertenezco a la Junta Directiva y entonces pues mis compañeros presidentes de otros bancos, desde luego cuando estamos en un momento de emergencia de algún tipo de alimentos, desde luego que nos los mandan. ¿Y a nivel europeo existe esa colaboración? A nivel europeo, la Federación Europea de Bancos de Alimentos, la FEBA, hemos estado a nivel nacional nosotros, la FESVA, la Federación Española, con la FEBA está colaborando muchísimo en el tema de Ucrania. Eso es otro de los objetivos que se propuso cuando empezó la guerra de Ucrania y hubo muchísimas donaciones económicas que se mandaron a través de la FEBA al Banco de Alimentos de Ucrania. Más que desde allí para acá, ha sido desde España para ayudar en este caso al Banco de Alimentos de Ucrania. Y una cosa que se me ha olvidado, ¿cuál es el presupuesto que las familias tienen, o sea, qué dinero tienen en la tarjeta para gastar en alimentos? Nosotros hacemos varios tipos, según hemos tenido un año de experiencia. Empezamos pues con importes de 50 euros, de 100, de 150 y de 200. Y a partir de ahí, pues depende de cada familia especial, depende de esa necesidad, del número de miembros, etcétera. Eso lo seleccionan las trabajadoras sociales. A partir de ahí, pues si a una familia se le da una tarjeta de 200 euros y a las 2 semanas se vuelve a dar otra, o en un momento determinado, recuerdo casos donde pues por prescripción facultativa había que comprar un tipo de alimento, pues a lo mejor se daba una tarjeta sociedad de Mercadona de 50 euros para que se fuera por ese alimento en concreto, porque había una necesidad. Además recuerdo que era en coordinación con los centros de servicios sociales y es que no hace falta esto. Bueno, pues teníamos esa tarjeta de menos importe porque había que atender eso de una manera, digamos, localizada hacia ese tipo de alimento. Entonces, bueno, con ese abanico es lo que nos ha servido de experiencia este año y la verdad que estoy bastante contento porque se hace muy buen uso, porque hay muchísimo control, que al final el innovar y en poner la aplicación informática a disposición de todo esto, pues hace que al final te ahorres trabajo, seas más rápido en la atención, sea al final más sostenible, que es un poco también otra de las funciones del banco, esa recuperación. De Mercadona, por ejemplo, prácticamente raro el día que no nos dona perecedero. Pues, tomate, ahora acaba de llegar la gota de leche y se ha llevado a los alimentos perecederos. Bueno, pues al fin y al cabo eso acabaría en la incineradora. Es decir, que recuperar esos alimentos perecederos que acabarían en la incineradora y se le pueda dar una segunda vida, para nosotros es fundamental. Incluso aunque tuviéramos que ir un sábado por la tarde, noche a recoger esas verduras o eso muchas veces son productos cárnicos, productos lácteos, etcétera, lo que nos llamen, incluso pan.
bueno, pues se recupera. Entonces, bueno, esa lucha contra el cambio climático, si se me permite, y ese apoyar al medio ambiente a través de dándole una segunda vida a todo este tipo de alimentos, para esa es nuestra función. Inclusive ahora estamos con las charlas de sensibilización en los colegios sobre el despilfarro de alimentos en las casas, que se los damos a niños de quinto y sexto de primaria con el beneplácito de la dirección provincial. Y estamos, pues bueno, ya hemos empezado y tenemos otra llamada el viernes del Instituto Miguel Fernández. Ya empezamos a ver si podemos este año superar el año pasado, que fueron 1.200 estudiantes que lo recibieron, y que entendemos que las pautas de comportamiento en casa, en cómo organizar la nevera, en hacer la lista de la compra, en tener muy claros los conceptos de fechas de consumo preferente, fechas de caducidad, los 2x1 que hacen los supermercados, que a ellos les interesa, pero a lo mejor a nosotros en un momento determinado, a las familias no. El conocer un poco cómo funciona el mercado y cómo nos podemos organizar en casa, creemos que es fundamental, y más en los tiempos de crisis que tenemos, de inflación, de subida de precios. Estábamos hablando el otro día a nivel de Andalucía, en los 14 alimentos básicos no perecederos, alrededor de un 28% lo que ha subido, haciendo una media entre el aceite, que es muchísimo más, pero haciendo una media, ¿no? Entonces, todos esos datos, todas esas pautas que comentamos, toda esta recuperación, bueno, ese es nuestro trabajo del banco, que tenemos que ponerlo a disposición, en este caso, de la sociedad, de las familias necesitadas, de los estudiantes, en general, de todo, pues para sacar esto adelante. ¿Qué previsiones tienes para esta recogida de alimentos? ¿Cuáles van a ser los alimentos más demandados según, bueno, de tu experiencia y lo que se ha demandado en otros años? Bueno, siempre las grandes recogidas que hemos hecho, que esta es la 10ª edición, han sido excepcionales. Yo siempre damos las gracias porque el comportamiento de los melillenses con el Banco de Alimentos es muy especial. Hay mucho cariño, mucha empatía. En el 2020 se triplicaron las cifras de lo normal, que puede oscilar entre 15.000 kilos, 15 toneladas en 2 días de alimentos. En el 2020 se triplicaron, en el 2021 se duplicaron, y ahora en el 2022 pues esperemos que sea, porque sea lo que sea, lo bienvenido cualquier alimento que llegue. Suelen ser normalmente alimentos como pastas, como legumbres, arroz, azúcar, lo que más llega. También llega, por supuesto, leche, pescado en conserva, fruta en conserva. Alimentos infantiles es lo que menos llega, por eso siempre el voluntario que está en el supermercado pues suele hacer hincapié en que cuando nos preguntan, bueno, ¿y qué necesitáis más? Pues potitos o cereales o patillas, porque eso es lo que siempre llega menos. Y al final, bueno, pues cada uno que aporte su granito de arena. Ya nosotros nos encargaremos de clasificarlo todo y de intentar, pues bueno, atender lo mejor posible, y poniendo todo el esfuerzo del voluntariado, toda la capacidad técnica de las trabajadoras sociales, pues para que nadie se quede sin alimentos. Tal vez, si me permite, diría que ahora es el momento, si alguien quiere colaborar, es el momento de ayudar verdaderamente, porque la crisis energética nos está afectando a todos y hay una necesidad muy grande en muchas familias de Melilla. Y por último, la recogida de alimentos se organiza para 2 días, ¿no? ¿Son 2 días los que se recogen alimentos, o las familias pueden... O sea, o hay una recogida en otra temporada, antes de que acabe el año? La gran recogida suelen ser 2 días. La gran recogida, digamos, física en los supermercados, donde estamos todos los voluntarios, que aproximadamente estaremos unos 200-250 personas en los supermercados, repartidos en turnos de 4 horas. Aprovecho para cualquier melillense que quiera participar, que se ponga en contacto con el banco. Además es muy... En fin, es muy interesante vivir en la experiencia, es muy gratificante. Es verdad que luego hay unos días donde se hará online, se hará a través de BIF, un número de cuenta. Todos los bancos pondremos a disposición, como una semana más, pues toda esa información para que se pueda donar online. Y sobre todo lo que se suele hacer, y ya no lo están pidiendo, pues centros educativos, asociaciones de vecinos, cualquier entidad, asociación, porque dice, oye, yo voy a hacer mi pequeña gran recogida también en mi lugar de trabajo, de ocio, y eso también nos viene muy bien, porque los colegios
trabajan también eso, y al final pues la gran recogida haremos el balance pues siempre 10 días después, a mediados de diciembre ya sabremos el total de kilos, aunque estará lo grande, ya se habrá cogido la gran recogida, pero luego hay un complemento muy importante de todas estas pequeñas grandes recogidas que se suelen hacer en muchísimas entidades de la ciudad. Vale, pues muchas gracias, ¿eh? Gracias a vosotros.